El encargo derecho es que a través de las cava inferior y cava superior van a revelar su contenido venoso tanto de la cabeza como del resto del cuerpo, o sea, del cuello por abajo. Entonces, una vez que llega a la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar hacia los dos pulmones. Una vez que está oxigenada, regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, dos derechas, dos izquierdas, y a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y de ahí hacia la aorta. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos el epicardio derecho y el epicardio izquierdo. Lo que le llega al corazón del epicardio derecho se llama precarga. ¿Estamos? O sea, puede haber problemas en la llegada de una excesiva cantidad de sangre al epicardio derecho. Y la poscarga vendría a ser el epicardio derecho toda la resistencia que le ofrece la arteria pulmonar. ¿Estamos? Entonces, la precarga es lo que le llega al lado derecho y la poscarga es lo que te ofrece, por ejemplo, la resistencia a la salida de sangre del ventrículo derecho, a la arteria pulmonar. ¿Estamos? Ya. ¿Cuál es la precarga del epicardio izquierdo? La sangre que le llega de los pulmones. Y la poscarga del lado del epicardio izquierdo viene a ser la aorta. ¿Estamos? Precarga es lo que le llega al epicardio derecho a través de las capas. Y poscarga del lado del epicardio derecho es la resistencia que te ofrece a la salida de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Estamos? En el epicardio izquierdo es lo que le llega a través de las venas pulmonares, de los pulmones, ya oxigenada, y la poscarga vendría a ser la resistencia que le ofrece a la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca, puedo hablar de que puede haber una falla en la precarga, puede haber una falla en la poscarga, o puede haber una falla en el músculo cardíaco. Muy bien. ¿Qué más puede haber? Cuando hay el fenómeno eléctrico. ¿Cuál es el fenómeno eléctrico? Es la frecuencia cardíaca. Cuando aparece una arritmia, pero ya tenemos. Fisiopatológicamente tenemos problemas en la precarga, en la poscarga, tanto el lado del epicardio derecho como el epicardio izquierdo, en el músculo cardíaco y en la frecuencia cardíaca. El fenómeno eléctrico. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el concepto? Es el de Bramwell. Es una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabólicos y el retorno venoso. Entonces, vamos a ver una imagen ahí. El epicardio derecho casi no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque si su circuito, ¿cierto?, venoso es de baja resistencia y no es tan grave. En cambio, el ventrículo izquierdo sí es grave, porque es la gran circulación. Ahora, desde otro punto de vista fisiopatológico, se consiste en un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la actividad del ventrículo para llenarse o expulsar la sangre. Esto solamente se refiere a la parte del muscular, pero no se refiere a la precarga, a la poscarga o a la arritmia. Realmente el proceso fisiopatológico en el cual el corazón no puede bombear sangre en magnitud por los requerimientos metabólicos del organismo. Un conjunto de signos y síntomas debido a la congestión pulmonar y un sistema de origen cardíaco. ¿Cómo se entiende esto? Cuando ustedes tienen insuficiencia del epicardio izquierdo, ¿dónde se va a congestionar? ¿De dónde le llega la sangre al ventrículo izquierdo? Bien, entonces congestión. Entonces tú cuando examines, ¿vas a encontrar créditos? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa en el lado derecho? Si en el lado derecho no puede bombear la sangre por alguna razón, ¿dónde se va a acumular la sangre?
En los miembros sí. Entonces ya tenemos ya. Si yo veo que hay una falla de bomba derecha, el paciente vendrá con edema de los miembros inferiores. Y cuando yo veo que hay una falla de bomba izquierda, encontraré congestión pulmonar. Y el paciente no va a tolerar el decúbito. Entonces, si ustedes ven un paciente que no tolera el decúbito, tengan la seguridad del 80% que probablemente sea falla de bomba izquierda. Y si hay un edema de miembros inferiores, pues tendré que encontrar el patomegalia, hipotización yugular y un ritmo de calor. Eso ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo importante es eso. Falla del micardio derecho, falla del micardio izquierdo. Entonces ya la insuficiencia cardíaca ya la podemos definir, ¿no es cierto? No simplemente va a quedar como insuficiencia cardíaca, va a quedar insuficiencia cardíaca o es derecha o es izquierda. Y si tienes tú los dos signos y síntomas, tanto derecho como izquierdo, será insuficiencia cardíaca global. Por eso que cuando hablan insuficiencia cardíaca, dice que o sea, ya han leído solamente la parte de adelante, pero no han leído el contenido y ahora ya lo saben. Ya saben que es derecha, izquierda o de los dos lados. ¿Estamos? Es un síndrome clínico basado en la estructura y en la función anormal del corazón. Entonces, si no bombea el corazón, se congestiona y lo primero que se va a congestionar son los pulmones. Y como no va a haber una buena hematosis, intercambio gaseoso, automáticamente el paciente comienza a tener disnea cardíaca. ¿Qué es la disnea? Una sensación subjetiva de falta de aire. ¿Qué trae como consecuencia? Ese cansancio y la retención de líquido. ¿En dónde? En los lugares de más declive. Si tú estás parado o sentado, ¿dónde va a ir el agua? A los miembros inferiores. Pues si tú estás echado, ¿dónde va a llegar? A la región sacra, ¿no es cierto? Entonces tú ves un paciente que está echado o postrado en cama, entonces no va a hincharse los miembros inferiores. Lo que se va a hinchar es la parte, ¿cierto?, dorsal del paciente. Entonces tendré que buscar ahí el edema. Muy bien, entonces la definición, ¿cuál es? Síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo durante el ejercicio. Evidencia objetiva, preferiblemente por ecografía, disfunción cardíaca sistólico-diastólica en reposo, y en el caso donde el diagnóstico está en duda, una respuesta al tratamiento dirigida a la insuficiencia cardíaca. ¿Esto a qué se refiere? Que tú tienes un fenómeno eléctrico basado justamente, ¿no es cierto?, en que el fenómeno empieza a nivel del nodo sinusal y termina en el sistema de Purkinje, al final. Una vez que termina ahí, vuelve nuevamente el estímulo al nodo sinusal. Entonces vuelve, ese es el fenómeno eléctrico. Si no hay fenómeno eléctrico, por consiguiente no habrá fenómeno mecánico. Y ese fenómeno mecánico es que es llenarse de sangre el corazón y expulsarlo. ¿Y cómo lo hemos llamado? A cuando se llena, y cuando lo expulsa, entonces hay una disfunción, que ya sea de la diástole o una disfunción sistólica. Entonces ya tiene desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no?, una alteración a nivel ya sea de la diástole o de la sístole. Nuevamente, acá hemos registrado los 4 factores: precarga, postcarga, conductividad y frecuencia cardíaca. No se olviden de eso, por favor. Estas 4 causas son las cuales nosotros podemos tener, ¿cierto?, falla de bomba, ya sea derecha o izquierda. ¿Correcto? Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un paciente con insuficiencia renal, ¿estamos? Una vez que el paciente comienza a ingerir líquido y no orina, entonces ¿qué va a hacer? Va a aumentar el volumen. Al aumentar el volumen, entonces ¿qué va a hacer? La precarga del lado derecho se va a congestionar. Entonces el ventrículo derecho al comienzo lo va a aceptar
el doble, 10 litros, pero ya después no lo va a aceptar y lo va a tener que retener. ¿Qué pasa a nivel del lado izquierdo? El ventrículo izquierdo, la vejiga izquierda, va a aceptar 5 litros, 10 litros, pero cuando ya sobrepasa esos 10 litros, lo va a hacer que en los pulmones se quede la sangre. Por consiguiente va a haber congestión pulmonar. Hablemos de la poscarga, o sea, de la arteria pulmonar y de la aorta. Imaginemos que en la arteria pulmonar tú tienes una fibrosis pulmonar bilateral. Entonces el ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, envía la sangre y encuentra fibrosis. Automáticamente la sangre regresa al ventrículo derecho y comienza a haber falla de bomba derecha, porque la presencia de esa fibrosis ha hecho que aumente la presión de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho no lo va a aceptar y va a claudicar. En el lado izquierdo, la aorta. Viene un paciente con una presión de 220 con 120. Al comienzo va a tener que bombear el ventrículo izquierdo para tratar de vencer esa resistencia, porque esa resistencia, esa presión es de la pequeña circulación, perdón, es de las arterias pequeñas, o sea, de las arteriolas. No hablemos de las arterias grandes y las medianas. Donde se ofrece la resistencia son de las arteriolas, ¿correcto? O arterias pequeñas, ya está. Entonces, ¿qué hace el ventrículo? No puede bombear, y al no poder bombear, claudica el ventrículo izquierdo, y eso hace de que a la aurícula no le vaya a aceptar la sangre que viene de los pulmones, y automáticamente congestiona el pulmón. Entonces, acá tenemos una falla de bomba izquierda, pero que la poscarga ha sido la causante. ¿Estamos? Una estenosis aórtica, igual. Si es una estenosis aórtica severa, el paciente no va a poder enviarle sangre a la aorta y va a tener que retener. Ese es otro ejemplo. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando falla la contractibilidad, podría ser una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, o podría ser un infarto por miocardio, donde ha perdido un pedazo del ventrículo y automáticamente comienza a haber falla de bomba izquierda. Ahora, ¿qué arritmias pueden producir insuficiencia cardíaca? Más o menos habrá unas 200, pero las que más producen es la fibrilación aorta. Y es la que debemos de tener en miedo porque forman trombos. Y tú, cuando tengas en un paciente, anticoagulante. Entonces la fibrilación hace de que la aurícula no vierta el contenido hacia los ventrículos. Entonces, cada epicardio te va a producir 5 litros de sangre, ¿correcto? Pero la aurícula, ¿cuánto le aporta al ventrículo? El 20% del gasto cardíaco. Pero la aurícula es 20%. Y el 80% viene a ser el ventrículo, o sea derecho o izquierdo, ¿ya? Para el gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco le va a aportar a la aurícula el 20% y el 80%. Cuando tú descubres el problema, porque tu ventrículo va a aportar el 80% y tu aurícula la nula. Pero cuando tú llegues a cierta edad, ya tu ventrículo no tiene ya 80%. Ya tienes solamente 40%, 50%. Entonces es importante lo que le dé la aurícula. Y como no le da la aurícula, automáticamente es más que falla de bomba. ¿Lo han entendido? ¿Hasta ahí está bien? Muy bien. Acá ustedes pueden ver esta imagen, ¿no es cierto? ¿Cómo es la circulación? Es la pequeña circulación, la bomba, la precarga, la postcarga, ¿cierto? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y lo ponen en azul porque está desoxigenada. En cambio, la del lado izquierdo ya está oxigenada. Es una bomba. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero hacer una clase de insuficiencia cardíaca,
no puede hablar de precarga ni de poscarga. Hablamos de insuficiencia cardíaca cuando la falla podría deberse al miocardio, pues dice remodelación miocardio. O sea, hay una falla en el músculo cardíaco que hace que se caiga el músculo cardíaco. Esa caída del músculo, de la presión, de la gran circulación, hace que disminuya la presión a nivel periférico. Por consiguiente, en el glomérulo hay una que se llama la mácula densa, donde hay varios receptores y quimioreceptores. Varo se refiere a la presión y quimio se refiere tanto a los electrolitos como del equilibrio ácido-base. O sea, ¿cuál es tu medio interno? Equilibrio hidroelectrolítico y equilibrio ácido-base. Eso es todo, no hay más. No existe otra cosa. Muy bien. Una vez que la mácula lo detecta la hipotensión, porque el ventrículo izquierdo no le envía sangre adecuadamente, entonces inmediatamente ¿qué hace? Se activa un sistema. ¿Para qué? Para que aumente la presión, ¿cierto? Mejore la bomba, aumente la presión dentro del lado derecho y pueda jalar sangre a ese corazón y pueda bombear. ¿Y cómo se llama el sistema? Sistema renina, angiotensina, vasopresina, aldosterona, adrenalina. Ese sistema se llama. Y el propósito es vasoconstricción. Y esa vasoconstricción venosa va a hacer que aumente la precarga, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Para qué? Para que le demos más líquido al corazón y pueda bombear. O sea, no le interesa cómo, pero ahí está el sistema funcionando. Entonces, cuando tú tienes que una insuficiencia cardíaca, se produce esto en una primera instancia. Es bueno, sí es bueno, pero como va pasando los días es malo, porque va reteniendo líquido. Y otra cosa, el riñón, ¿qué va a hacer? Se va a autoeliminar. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema venoso que tiene que, ¿no es cierto?, a través de la bomba venosa subir. La sangre, a través de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, no hay problema. O sea, envía la sangre y listo. Ahora, ¿cómo la recoge? ¿Cómo hace que recoja la sangre a nivel periférico y la lleve a la aurícula derecha, a través de las camas? La cabeza no hay ningún problema, porque eso cae por presión, o sea, no hay ningún problema, ni siquiera hay válvulas. Pero en el lado derecho sí, tú tienes varios colchones venosos que hacen que se contraiga. Una es el arco plantar. Ahí tienes un lecho venoso. Entonces, al paciente que tiene problema de varices, siempre decimos que pisen hacia adentro. ¿Para qué? Para que el arco plantar, ¿no es cierto?, se contraiga. ¿Qué más hacemos? Los tenemos. Hacemos que esté de puntas el paciente para que de esa manera se fortifique. Entonces, una vez que sale la sangre sale del pie hacia la pierna, es a través del arco plantar, que se llama lecho venoso. Una vez que sube a la pierna, de la pierna va a subir al músculo, ¿a través de qué? De los músculos gemelares. Ahora, cuando sube la sangre de la pierna hacia el abdomen, ¿quién lo hace eso? La presión intraabdominal va a jalar. Felizmente que en el sistema venoso hay válvulas. Una vez que sube la sangre se cierra la válvula. Entonces las válvulas van hacia arriba. Entonces ya tenemos una válvula. Tenemos los lechos venosos en los miembros inferiores, la presión negativa en el abdomen, la presión negativa en el tórax, la presión negativa en el pericardio, que hace que chupe, ¿no es cierto?, la sangre del sistema venoso, porque no hay una bomba en el sistema venoso. Entonces, de esa manera puede subir hacia el endocardio derecho. Entonces, no se olviden de la bomba, ¿no es cierto?, muscular venosa, y las presiones negativas abdominal, torácica y pericárdica. Sin tampoco menospreciar también la acción que hace el endotelio venoso vascular. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese mecanismo fisio para el ojo. Entonces yo cuando agarro y le doy a un paciente un tratamiento, ¿qué hago? Inhibo el sistema renina, angiotensina,
dando un inhibidor de la ECA. ¿Y la ECA qué hace? Inhibe a la angiotensina e impide que se convierta angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel pulmonar. Porque la renina sale la renina. ¿Y dónde es producida la renina? En el hígado. Pero va al glomérulo. Y del glomérulo salta. De ahí sale a la circulación, pasa por el pulmón y a través de esta angiotensinasa lo convierte en angiotensina 1 a angiotensina 2. Y eso hace que se produzca una vasoconstricción a todo nivel, con el propósito de levantar la presión sistólica y mejorar, ¿cierto?, la función renal, porque si no, no va a filtrar. Si se preguntará al paciente, ¿está mencionando el paciente? No está mencionando, porque hay vasoconstricción. El riñón piensa que está sangrando el paciente, entonces dice, ¿para qué voy a perder líquido? Entonces, como dice, vasoconstricción en la arteria aferente. ¿Lo han entendido? ¿Está bien? ¿Lo han entendido? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vean los signos y síntomas, facilito bastante. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de compensación cuando hay insuficiencia cardíaca? Entonces, ya he dicho que aparece la adrenalina, y la adrenalina es la que va a producir taquicardia. Una pregunta, ¿quién es más poderosa? ¿La adrenalina o la insulina? Porque la adrenalina produce taquicardia. Eso va a querer que mejore la bomba, pero va a necesitar una sustancia que le dé energía al músculo cardíaco. Y hemos visto que hay vía glicolítica, beta-oxidación y el ciclo de Cori. Entonces necesita glucosa. Entonces, ¿qué hace? Remueve la glucosa que hay en el músculo esquelético, que hay sus reservas, remueve en el hígado y lo vierte hacia el contenido. Cuando viene la insulina y quiere bajar los niveles, no puede. ¿Por qué? Porque es mucho más poderoso. Por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos de ellos tienen, ¿qué? Hiperglicemia. Se comportan como un diabético o un prediabético. Entonces, ¿para qué hacemos esa taquicardia? Simplemente ¿para qué? Para aumentar, ¿no es cierto?, el volumen minuto o volumen o gasto cardíaco. ¿Qué más? Es importante que existe un límite entre la frecuencia cardíaca y 120. Ya les he dicho, la taquicardia significa cuando tu frecuencia cardíaca va por encima de 100. Se considera taquicardia leve cuando va entre 100 y 110, moderada cuando va entre 110 y 120 y severa cuando va por encima de 120. Si tú tienes 120 latidos por minuto, 130 latidos por minuto, el primer día pues lo vas a aceptar. Si eres joven lo vas a aceptar. Pasan unos 3, 4, 5, ya no lo vas a aceptar porque el ventrículo ya no va a aceptarte que hagas esa frecuencia, porque ya no se llena bien. Todo es expulsión, o sea, todo es sístole. Y ya no hay diástoles, por consiguiente comienza a claudicar el ventrículo y aparece la insuficiencia cardíaca, ya sea izquierda o derecha. Generalmente la derecha se demora un poco más de tiempo para retener líquido en miembros inferiores. Pues pasa abdomen, se congestiona el pulmón, ¿se dan cuenta? En cambio, cuando es izquierdo, es inmediatamente. Pasa 24, 48 horas con la taquicardia y aparece. El propósito, ¿cuál es eso? Aumentar el gasto cardíaco. Y produce vasoconstricción venosa para que la precarga aumente y ofrezca más sangre. Ahora, si ustedes tienen un hipertenso, entonces lo que va a hacer es que se va a hipertrofiar. Entonces, cuando tú hablas de ventrículo, utiliza dos términos, o es hipertrofia o es dilatación. ¿Ya? Cuando es ventrículo, tiene dos fenómenos. O es hipertrofia o es dilatación. Si le ofrece resistencia, se va a hipertrofiar.
le está ofreciendo resistencia y se va a tener que hipertrofiar. Entonces es un mecanismo de compensación. O tenemos también, ¿no es cierto?, un aumento de la precarga produciendo dilatación, ¿no es cierto?, de la cavidad derecha sobre todo, ¿no es cierto? Y acá viene lo que ustedes llaman el fenómeno de Frank-Starling, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tú llenas un globo, si quieres lanzarlo a distancia, tienes que llenarlo más o menos, no mucho. ¿Para qué? Para que esa dilatación, cuando se contraiga, sea adecuadamente. Entonces, esa dilatación más o menos es de 1.2 micras. Si supera el 1.2 micras, entonces claudica. Solamente se puede dilatar a eso y después se contrae. Ese se llama el fenómeno de Frank-Starling, que hace parar la contracción ventricular. Entonces aparece el fenómeno Frank-Starling. Lo mismo que les estoy diciendo, ¿cierto? La insuficiencia cardíaca, ¿qué mecanismo se produce? Mecanismo, efecto beneficioso. ¿Cuál es el problema de la consecuencia de que este paciente que esté demasiado tiempo en insuficiencia cardíaca, automáticamente va a tener problemas, ¿no es cierto? Como son, pues, ¿qué va a pasar? El mecanismo inmediato, retención de sólido. El efecto beneficioso, mejorar la presión arterial sistólica y mejorar el gasto cardíaco. ¿Estamos? Y eso se aumenta el volumen. Pero si esto se perpetúa 2, 3, 4 semanas, vamos a encontrar consecuencias: estrés parietal, congestión pulmonar y sistémica. O sea, lo que fue al comienzo bueno, después fue malo, porque retuvo demasiado líquido. ¿Qué pasa con la vasoconstricción? Esa vasoconstricción venosa va a hacer que retenga, que salga del lecho venoso, salga hacia el corazón, ¿cierto? Bien. Y eso debe aumentar la presión arterial, porque aumentas más volumen, aumenta la presión. Pero si eso se perpetúa en el tiempo, otra vez estrés parietal del ventrículo izquierdo y congestión pulmonar. Entonces, esto es bueno. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Mejora el gasto cardíaco, pero el volumen de oxígeno no va a mejorar, va a disminuir. Y la contractilidad mejora, pero si se perpetúa en el tiempo, la cantidad de oxígeno también va a ser, ¿cierto?, va a caer y va a ser deleterio para el funcionamiento. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ya sea derecha, izquierda o global, es un fenómeno inmediato, en donde intervienen una serie de hormonas para tratar de que mejoremos el gasto cardíaco, la presión arterial, el volumen. Pero si esto se perpetúa en el tiempo, va a ser todo lo contrario. Esta insuficiencia cardíaca en un joven, por decir, una persona joven de 20 años, que sea un hipertenso renal, presiones grandes, todo hace bomba de falla izquierda. Pero ese paciente joven sí lo va a aceptar. Va a caminar todavía una semana, 2 semanas con la presión alta y no va a pasar nada. Todavía no va a claudicar el principio izquierdo, tendrá un poquito de disnea cardíaca, pero no más. Pero a ver, dale esa presión a una persona que supere los 50 años, 60 años, automáticamente estamos hablando de que ni en 3 días lo va a aceptar, porque va a claudicar. O sea, hay un tal desuso de su corazón que hace de que una presión alta de la poscarga va a hacer claudicar el músculo. Entonces la pregunta que yo me pregunto: ¿cuántas veces late el corazón en un día? 100.000. 100.000 en un día. ¿Cuántos litros bombea? 37.700. No me pregunten cuántas células hay, porque no sé. ¿Cuántos alveolos pulmonares hay? 1,5 millones en cada pulmón. ¿Cuántas nefronas hay? 1 millón en cada riñón. Pero músculo, no sé. Hasta ahora he buscado y nunca me han dado la razón. Quizás los anatomistas no se han dado el lujo de ir, ¿no?, contando cuántas células musculares hay.
porque se va perdiendo, vas perdiendo. Empiezas como un jardín bonito, puro pasto, y como va pasando los años, se va llenando, ¿cierto?, de hierba, fibrosis, y vas perdiendo el músculo funcional. O sea, a pasar ya los 50 años, automáticamente ya tú tienes un 50% de pérdida de músculo cardíaco. Dígame un deportista de 60 años que corre por la calle. No hay, porque ya tú ya tienes cierto grado de insuficiencia cardíaca. A menos que seas un deportista de alta competencia y que todavía se encuentra en actividad, pero aquel que no ha hecho nada, automáticamente ya ha perdido el 50% de músculo cardíaco. Muy bien. Otro mecanismo es la hipertrofia miocárdica. Lo beneficioso es que genera mayor fuerza, ¿no? Normaliza el estrés parietal. Se refiere al estrés parietal del ventrículo. O sea, tú tienes una presión al inicio de la diástole y una presión al final de la diástole. A eso se refiere el estrés de la pared. ¿Qué significa? Que aumenta la presión diastólica final del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Pero no solamente puede hablar de presión, podría hablar también del volumen. O sea, un aumento, ¿no es cierto?, de volumen al final de la diástole. Luego, como les mencioné, hay dilatación de las camas por aumento del volumen y sigue el estrés y ahí va a aparecer la insuficiencia valvular. Y vamos a aparecer un tercero o cuarto ritmo que es conocido como ritmo de galope. Tenemos ritmo de galope derecho y ritmo de galope izquierdo. El derecho tengo que escucharlo en el área de cúspide y el izquierdo te escuchará en el quinto espacio intercostal, ¿cierto?, en el área mitral. Lo que le estaba mencionando, o sea que esta ya cae por su propio respeto. Primero que me digan insuficiencia cardíaca y no me diga si es derecha o izquierda, pues significa que esta clase no ha tenido sus suerte. Ya estamos creo que ya ha pasado muchos años como para que nosotros podamos definir bien de qué se trata, ¿ya? Yo cuando hice la residencia hace más de 35 años, mi jefe me dijo, no hagas eso. Estás empezando, no hagas eso. El corazón es uno solo. Bien, doctor. Listo. Y ahora que ha pasado 35 años, recién puedo hablar de esto. Y Brahma ya lo da. Entonces, cuando hagan interconsulta, es o el derecho o el izquierdo. Y si es los dos, lo va. Ya no me hablan de congestivas, porque casi la mayoría son congestivas. ¿Ok? Congestivas significa por qué? Porque se va a congestionar. Todas son congestivas. Te congestionas a nivel periférico, te congestionas a nivel pulmonar. Es congestiva. Dime, ¿qué mecánico está comprometido? Ya no digas que es congestiva. Dime, ¿es derecha, izquierda o global? ¿Ya? Muy bien, entonces la insuficiencia cardíaca podríamos decir atendiendo distintos puntos de vista. Clínicamente podemos decir, de acuerdo al tiempo, podría ser, ¿no? Puede haber agudas y crónicas. Aguda es la que se presenta, nunca ha debutado el paciente, no toma pastillas para nada y debuta. Una hipertensión arterial sistémica, ojo, y yo estoy hablando de dos sistemas, el pulmonar y el sistémico. Cuando me hablen de hipertensión arterial, especifiquen, o es sistémico o es pulmonar. En el caso de que tú tengas una hipertensión arterial sistémica, ¿qué claudicará? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, el sistémico. Si es pulmonar, entonces será el derecho. Entonces, podría decir que es insuficiencia cardíaca. Ya luego es global, no tiene precedente de ninguna naturaleza, no tiene arritmia cardíaca, no hay algo que me indique a mí que haya hecho, sino simplemente a consecuencia de esa presión tan alta ha claudicado el ventrículo. Será aguda. Y crónica es cuando
ya la tienes de larga data, podría ser 3 o 4 semanas, y que ya tomas medicamentos permanentemente. En cambio, en la aguda, no. En la aguda, simplemente sería un episodio y ya ha pasado. O de lo contrario, de la aguda has pasado a la crónica. Pero ya con medicamentos permanentes para la insuficiencia cardíaca. Según la etiología, hay que elegir una serie. La miocardiopatía restrictiva, con enfermedades del miocardio, enfermedad coronaria, miocardiopatía hipertrófica dilatada, miocarditis, las miocarditis del coronavirus. Puede haber derrames. Hemos visto en la mañana una paciente que tiene oncológica que ha hecho un derrame pericárdico, pero no como consecuencia de corazón, sino que tiene ya un cáncer que se está yendo por todo lado. Las valvulopatías generalmente o es mitral o es aórtica. Cortocircuitos, hemos visto los shunt arteriovenosos, han visto, ¿no es cierto? Los pacientes que son renales, pálpenle, no muy fuerte, pálpenle la fístula y ahí van a notar, ¿no?, el frémito. Entonces, ¿qué es un soplo? Es un cambio de flujo laminar a flujo turbulento. ¿Listo? Entonces, si tú eres vivo, antes de ocultar, puedes poner el espejo de los dedos en el área de entrada, pulmonar, aórtico y cuspídeo. Detrás de un frémito habrá un soplo. Agarras cuello, un aneurisma o algo en el cuello que estamos sospechando, o dolor, agarras, y si sientes un frémito, probablemente haya un soplo cardíaco. Las arritmias que estás. Sale de la arritmia el paciente y automáticamente vuelve a su normalidad. Las tromboembolismo pulmonar muy frecuentes, tengan mucho cuidado, casi la mayoría tiene varices, ¿ya? El 30% de nuestra población. Aneurisma, fibrilación auricular. ¿Ya? Lo más frecuente, ¿no? En el Ministerio de Valvulares, por la fiebre romana. Pues sí, en el Seguro Social hay más coronarios. ¿Cómo es el mecanismo, no? Las coronarias no le dan sangre al músculo cardíaco. ¿Qué hace el músculo cardíaco? Se debilita. ¿Qué hace? Las fibras musculares cardíacas que resisten más a la isquemia o la hipoxia van a sobrevivir. Y las otras van a ser reemplazadas por tejido fibrótico. Porque no se puede quedar, tiene que ser reemplazado. Y ese tejido fibrótico, que puede ser un colágeno de tercera categoría o cuarta categoría, porque hay como 22, entonces automáticamente no cumple esa función y automáticamente habrá una desincronización intraventricular. No se olviden de sincronización, auriculoventricular, interventricular, intraventricular. ¿Cómo es el aparato para hacer eso? Resincronía. Digamos, un sincronizador que estamos haciendo de que el corazón vaya por su lado. Entonces ponemos un aparatito con 4 canales y automáticamente coordina todo. Se llama sincronizador. ¿Cuánto vale? 49.000 euros. Hemos visto un marcapaso, ¿no? Un marcapaso. Pilita pequeña en el lado izquierdo, no en el lado derecho, porque todos somos derechos, y de esa manera el paciente ¿no? puede hacer orquidial, no puede levantar el brazo, porque si no, la guía donde va al ventrículo puede sacarla de su lugar. Miocarditis hemos visto también, algunas miocarditis hipertróficas, las pericarditis con derrame. O sea, de los dos hemicardios, cuando hay líquido entre el pericardio parietal y visceral, ¿cuál se contrae rápidamente? ¿Cuál es la que va a sufrir más? ¿El hemicardio derecho o izquierdo? El derecho, porque es más delgadito. Entonces cuando él quiere hacer la dieta, no puede, no va a poder. En cambio, el izquierdo es más poderoso. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? No se olvide que el izquierdo pues, es muy poderoso, tiene que ser
Y entonces hay una clasificación de la Nervio Gen Association donde te habla de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Estamos? Entonces, yo le digo grado 1 cuando es un cardiópata. Es un cardiópata, pero que juega fútbol, que va a nadar, sube gradas, profesional. Tendrá cierto grado de cansancio, no pasa nada. Grado 2, cuando ya comienza a subir gradas o sube cualquier pendiente, ya comienza a tener problemas. Me dice, doctor, sube una gradita, sube un cerro, ya no puedo. Yo tengo 67 años. Yo subo de 12 en 2 las gradas hasta el quinto piso del hipódromo. Aquí, yo hasta el quinto piso porque no estoy entrenado. Pero una persona de mi edad que no esté entrenado no va a poder hacer eso. ¿Se dan cuenta? No hay que sentir disnea respiratoria. No, disnea acá. Clase 3 es cuando se viste. O sea, se quiere vestir y está cansado. Se quiere poner los zapatos. Por eso que ya paciente con clase funcional 3, así se llama, le pedimos que ya no use zapatos con hileras. Porque al agacharse va a tener que utilizar el músculo glúteo. Y el músculo glúteo es grande. Tienes que enviarle sangre. Y como ya no puedes, entonces mejor usa zapatos sin hileras, mocasín. Y grado 4 ya el paciente está automáticamente disneico, ¿no? El reposo. Él está disneico en el reposo. Entonces, no se olviden, ¿no? Eso también te puede ayudar, pero para mí es así, ¿no? Grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, habituales esfuerzos, está comiendo y está cansado. Entonces, cuando al inicio de la insuficiencia cardíaca me dice, doctor, tengo hambre. ¿Qué le daría? ¿Sólido o líquido? Sólido, porque si le digo que sea, líquido, porque si le digo que sea sólido, cuando mastique va a tener que utilizar los músculos. Y eso significa que te tiene que enviar sangre. Entonces, le damos sopa. Y una vez que él mejore, va a mejorar. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ya, oye, lo tenemos un mes, 2 meses, ahí me pasa que los médicos internistas, oye, ¿cuándo te lo llevan? No, déjalo, que se recupere. No va a tener en su casa la atención que tiene acá, va a tener 3 comidas al día, va a estar bien cuidado, déjalo. Y una vez que se recupere, pues se vaya. Muy bien, entonces ya saben la clasificación. Hay también la de tipo respiratorio, casi es similar a esta. Pues ¿no? Cuando yo tengo disnea, puedo pensar en 5 cosas. O es respiratorio, o es cardíaco, o es metabólico, o sea, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿no? Dislipidemia, hiperglicemia, metabólico, ¿no? Hipertiroidismos, o desde el punto de vista de la anemia. Entonces ya tenemos ya respiratorio, examina un pulmón, limpio. Cardíaco, no hay signos de insuficiencia cardíaca, no hay arritmia cardíaca, presión normal, perfecto. Paso a los exámenes de sangre. No hay insuficiencia renal, no hay insuficiencia hepática, no hay dislipidemia, pero hay anemia. Entonces es otra causa, la anemia. Anemia leve, moderada, severa. Leve es de 12 a 10, moderada de 10 a 8 y severa menos de 8. Ya el de 10 ya está el 10. Y si no encuentro nada, ¿qué pienso? Como quinta causa. Sí, coja. El paciente está simulando. O su cerebro es el que sí simula. Bueno, ahí les doy una estadística de que cómo esta insuficiencia cardíaca va a traer consigo que millones de pacientes van a ser hospitalizados y gastar un montón de dinero al Estado. Entonces, mejor es tratar de que estos pacientes con la medicación no nos sigan haciendo gastar tanto dinero. El porcentaje no es muy alto de insuficiencia cardíaca, mueren de otra cosa. Por eso que el cardiólogo generalmente no lo certificado de función, mueren de otra cosa. Entonces, la insuficiencia cardíaca no es tan frecuente, pero cuando se presenta,
trae como consecuencia que el número de hospitalizaciones y el gasto diario que produce ese paciente es alto. Es como la insuficiencia renal con hemodiálisis. El 80% del presupuesto se lo lleva. Porque hay que comprar conjugados, hay que tener un esterilizado, las máquinas cuestan un montón de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. La mortalidad. Una vez que es diagnosticado, miren, siempre es a los 5 años, 62%, 42% de mujeres, 75%. Después de los 9 años. O sea, como va aumentando, ¿no? Cada quinquenio, la muerte. Y puede tener muerte súbita el 25% de hombres y 13% de mujeres. La pregunta es, ¿hay más viudas que viudos? Bueno, ustedes son barrios jóvenes, ¿no? Pero un barrio que sea antiguo, de lo que ya dice ya gente antigua, ahí te vas a dar cuenta cuántos en una cuadra han muerto. Tú llegas a los 90 años y ya nadie te conoce, ni tu mascota, porque ya se ha muerto. Eso es para que ustedes vean que realmente la insuficiencia cardíaca nos puede, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo le podría, en primer lugar, el envejecimiento. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Hasta qué hora vas a la clase? ¿Por qué? ¿Hasta qué hora es? ¿A qué hora? Pero hasta las 3:15, ¿qué eres? Las 3. ¿Ah? Las 3. Hola, ya. El envejecimiento, el trastorno de presión, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y los que fuman demasiado. Realmente para que puedan ver las causas, la coronavirología, primarias, secundarias o valvulares. Unas pueden ser sistólicas, otras pueden ser diastólicas. Las que más tienen problemas son las sistólicas, porque la fracción de eyección debe ser mayor del 55%. Jóvenes, ¿sabes? ¿Cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca? En el lado derecho, ¿qué hemos dicho? Que en primer lugar retiene líquido a nivel de miembros inferiores, luego a nivel hepático y incurgitación yugular. Acá hay una yugular, la yugular externa, porque la yugular interna está por dentro del externo pleno mastoideo. Lo bueno de la naturaleza es que no tiene válvulas, por consiguiente, todo lo que pasa en la aurícula derecha lo vamos a ver en la yugular. ¿Vamos? Hay tantos pacientes, ¿no? Paciente que está, ¿no?, con una sensación de querer respirar y no puede, y su posición, ¿no es cierto?, sentada. Ahí nuevamente, para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, la congestión que se va a producir. Entonces, insuficiencia cardíaca que es edema de miembros inferiores, hepatomegalia y incurgitación yugular. Listo, ahí está confirmado. El ritmo de galope se cuspide. Ya está, ya tienes insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a la izquierda. ¿Qué vas a encontrar a la izquierda? Paciente no tolera el decúbito. ¿Con cuántas almohadas duele? Con 2, ya se pegó. No tolera el decúbito. ¿Qué más? Congestión pulmonar y ritmo de galope mitral. Listo, ya está, ya tienes el diagnóstico. Ahí para que ustedes puedan ver, ¿no?, la hepatomegalia que me parece tremenda hepatomegalia. Otra cosa, cuando pasa ya la congestión hacia los pulmones, en el lado derecho se produce un derrame, ¿cierto?, pleural, primero derecho y después izquierdo. Cuando ustedes ven un derrame izquierdo y no derecho, no es insuficiencia cardíaca. ¿La razón cuál es? Anatómica. El lado derecho solamente tiene una forma de desaguar y es a través de una cava, de la cava superior. En cambio, en el lado izquierdo tiene dos formas de cava, o es cava superior o es cava inferior, o sea, puede ir por la parte de abajo. Por eso es que primero hay derrame pleural derecho y después derrame pleural izquierdo. Puede haber ascitis, también ascitis. Puede haber cirrosis hepática, también puede haber cirrosis hepática. Entonces, cuando un paciente tiene cirrosis hepática, nos dicen al cardiólogo, ¿tiene alguna valvulopatía o algo que me pueda explicar?
Es lo mismo. Muy bien, entonces, como hay hipotensión, automáticamente el riñón ya no se forma orina, ¿no es cierto? Hay una hipotensión, no sube sangre, hay letargia, confusión, ¿no? Tos. La falla de bomba izquierda al inicio se llama tos paroxística nocturna, o sea, es un paciente que se echa a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana se despierta ya congestionado, se sienta al borde de la cama, tose y automáticamente la sangre que estaba distribuida en el pulmón cae a la base y la sangre que estaba a nivel periférico cae a los miembros inferiores. Una vez que se echa el paciente, ¿por qué ya no puede presentar tos paroxística nocturna? Porque ya se levanta. Ya son ya 7 de la mañana, o sea, necesita más o menos unas 6 horas para congestionarse. Entonces, la primera es tos paroxística nocturna. La segunda es la congestión de bronquios, se llama asma cardíaco. Entonces, viene el paciente y comienza a tener sibilantes, entonces dicen, es un asma. Y le meten broncodilatador y lo friegan al paciente. No, es parte de la falla de bomba izquierda. Primero fue tos paroxística nocturna, de ahí fue congestión bronquial con sibilantes, y luego ya viene el edema agudo de pulmón, con congestión pulmonar. Nuevamente, para que ustedes puedan ver ahí que hay manifestaciones neurovegetativas, hay asitis, aumento de peso, todo se congestiona, pero aumenta la presión capilar, aumenta la presión en el sistema venoso, la presión venosa, y hace que supere la presión oncótica y automáticamente el líquido tenga a salir hacia el tercer espacio. Ahí tenemos taquicardia, tenemos el tercero, cuarto ritmo, pulso alternante. Hubo una paciente que tenía el electro sin punto alternante, o sea, había un estímulo normal y después había uno más pequeño, la falla de bomba. Esos son los criterios, ¿no? Criterios mayores, criterios menores para poder determinar, ¿no es cierto? Si es una insuficiencia cardíaca. Yo creo que todavía se olvidó que nosotros también pensamos y fácilmente podemos hacer eso, pero ahí tienen los criterios. Con 2 criterios mayores es suficiente. Insuficiencia cardíaca congestiva, síntomas lo mismo. Ahora, hay una cosa que les quiero decir. Cuando tú dices insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, esta insuficiencia cardíaca puede ser con resistencia, así se llama, resistencia periférica alta, o sea, con presión alta, por la gran vasoconstricción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la bomba y darle algo para que baje la resistencia periférica, o sea, la presión arterial sistémica. Entonces, ¿qué hago? Le doy dobutamina, mejora la bomba y me baja la presión. Pero, ¿qué hacemos si tienes una insuficiencia cardíaca pero con presión baja? Le doy la dopamina, mejora la bomba y sube la presión. Entonces puede haber insuficiencias cardíacas, derechas o izquierdas, con resistencia periférica alta o resistencia periférica baja. Si tengo resistencia periférica baja, automáticamente tengo problemas ahí, porque no voy a poder darle directo. Bueno, el examen físico, lo que ya les he mencionado, los pulsos carotídeos. Si tú quieres saber el hemicardio derecho, su hemodinamia, o sea, cómo funciona la aurícula, el ventrículo, tienes el pulso yugular. Pero si tú quieres saber cómo funciona el hemicardio izquierdo, onda de pulso arterial. Ahí tienes ustedes, ¿no? Pacientes con congestión, es un derrame pericárdico con gran congestión pulmonar. Acá hay un derrame derecho, miren, no hay izquierda, hay derecho. Porque hemos dicho que aparece primero en el lado derecho para después hacer el lado izquierdo. Ya, ¿tiene alguna pregunta, algo?
¿Pueden ser nombre fácil?